11:43, Noticias Globovisión Internacional, y seguimos abordando sobre esta violencia que sacude a Ecuador. Y para profundizar esto le damos de inmediato la bienvenida a César Febres Cordero, analista internacional, nos acompaña desde Guayaquil, Ecuador. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, César. Un placer poder compartir con ustedes de Ecuador para Venezuela. César, ¿qué está sucediendo en Ecuador? ¿Por qué estamos viviendo esta nueva escalada de violencia? Algo que hemos estado... Ecuador ha sido noticia desde febrero de 2021 en cuanto a este repunte de la crisis carcelaria que se vive en este país. Es una gran pregunta y el país se debate desde hace mucho tiempo cuáles son las causas de la violencia. Muchos de la derecha sostienen que la salida de la base militar estadounidense de la ciudad de Manta fue lo que provocó el repunte del tráfico y la violencia relacionada a la droga. Responden otros que los años posteriores a la salida de la base de Manta fueron años de descenso de la violencia. Hay quienes apuntan a la infiltración del narcotráfico en el Estado ecuatoriano, sobre todo en el ejército y la policía. Hemos visto muchos oficiales y agentes de policía y de Fuerzas Armadas ingresando armas y municiones a cárceles como guardaespaldas de los líderes de las bandas, como miembros de bandas delictivas, e incluso en un mensaje reciente que dio el líder de una de las principales bandas delictivas del país, había, lo que ya está confirmado, un oficial de inteligencia de la policía parado al lado de él durante el anuncio dentro de la cárcel. Entonces, hay varios factores: la pobreza que ha crecido, la crisis económica y social del país, probablemente también alimentan el problema de la violencia. Y uno de los puntos importantes en el desarrollo de esta crisis de violencia es que antes en el Ecuador había una banda que controlaba buena parte del tráfico y la actividad de la delincuencia organizada, que eran los choneros. Pero hace pocos años uno de sus líderes, alias Rasquiña, fue asesinado. Después de su muerte, muchos líderes de las bandas que integran esta gran organización disputan el liderazgo, disputan el territorio, disputan la sucesión, y parte de esta guerra de bandas entre múltiples actores es lo que también ha causado el recrudecimiento de la violencia en las calles. Y además, Ecuador a nivel geográfico también se encuentra entre Colombia y Perú, que son los principales productores de cocaína, de sustancias, de drogas. Importante mencionar también que se ha registrado un récord de estupefacientes con unas 210 toneladas. Esto se registró en 2021. Entonces, ¿cómo esto también se ve muy relacionado el narcotráfico con la crisis carcelaria y qué medidas está tomando el gobierno? Se han declarado estado de excepción, estado de emergencia, pero es algo que se está viviendo desde hace meses. ¿Cómo puede solucionar el gobierno esto, además de que ya estamos además en una crisis política luego de la muerte cruzada declarada por Lazo? Bueno, primero, claro, como usted bien dice, es importante reconocer que somos vecinos de Colombia y Perú y la gran producción de droga. Las autoridades acá y los expertos, de hecho, insisten en que la droga que sale de los puertos del Ecuador viene del sur de Colombia, generalmente de la coca. Y de hecho eso nos invita a pensar cuáles van a ser los efectos del aparente descenso en la producción de coca en Colombia y su reemplazo con el fentanilo. La droga que sale de Ecuador generalmente va hacia Amberes y en general hacia Europa y es cocaína. ¿Cómo va a afectar eso en el trabajo, ¿no? En el accionar de las bandas y las peleas por el territorio y por el tráfico? Eso vamos a tener que verlo con el tiempo, ¿no? Y el gobierno ha reaccionado a través, sí, de declaratorias de estado de excepción que incluyen suspensión de ciertos derechos a veces, de tránsito y de movilidad. Les permiten ingresar a domicilios con mayor facilidad, se declaran toques de queda, se prohíbe la circulación libre, sobre todo en horarios de la noche en ciertas partes del país, pero estos han dado muy pocos resultados. Por señalar unos casos nada más, el asesinato de un fiscal hace unos meses, el asesinato del alcalde de una de las más importantes ciudades del país, Agustín Intriago de Manta, fueron a plena luz del día. El asesinato de un concejal también, Jairo Laya, fue a plena luz del día. Entonces, claro, la gente siente que las medidas del toque de queda terminan siendo en buena medida simbólicas, ¿no? Y el accionar de las Fuerzas Armadas y la policía a la hora de responder siempre es tardío. Entran a las cárceles después de que ya hay decenas de muertos, y en la última intervención en la penitenciaría del Litoral, al entrar a las cárceles, reportaron en el mismo decreto de estado de excepción, en su justificación, que una de las tanquetas del ejército ecuatoriano se hundió en una piscina de tilapias que había en los alrededores de la cárcel.
una cosa que si no fuera trágica fuera cómica, ¿no? Y la respuesta del gobierno ha sido constantemente débil. Han entrado y salido secretarios de seguridad sin mayores resultados, han entrado y salido asesores de seguridad sin mayores resultados. Se nos ha prometido un plan integral de seguridad que no se lo ha presentado al público. Nos mostraron una carpeta en Televisión Nacional y no sabemos los contenidos de ella. Se ha prometido traer nuevos equipamientos, repotenciar los vehículos de la policía, y esos vehículos que mostraron en un video luego se reveló que no estaban repotenciados y había que empujarlos con los brazos. Se nos habló de traer nuevas armas, recién llegan las municiones y se está acabando el gobierno. El presidente Lasso va a salir del cargo a finales de este año. Entonces, el actuar del gobierno ha decepcionado profundamente su accionar al país entero, y los resultados no se los puede ver. ¿Y cómo ahora afectará, ya mencionabas algo, ¿no? Pero ¿y cómo afectará ahora estas próximas elecciones en Ecuador? Porque podría poner en juego la posible reelección de Lasso, que es lo que busca. No, de hecho, Guillermo Lasso no está corriendo por la reelección ahora. Y claro, la inseguridad, uno de los temas principales, su probabilidad es demasiado baja, no se lo permitía. La inseguridad es uno de los principales problemas que se discuten. Hay candidatos que se han centrado, como Jan Topic, que fue sonado para tratar como una opción para ser secretario de seguridad de Lasso, no lo terminó siendo. Y ahora es candidato por una alianza del Partido Social Cristiano y dos partidos más acá. Va un poco abajo en las encuestas, pero es un candidato que, como veterano de la Legión Extranjera Francesa y dueño de una empresa de seguridad privada, pues digamos, es el que se concentra en eso. Los candidatos principales ahorita en las encuestas, Luisa González, por ejemplo, habla de regresar al modelo correísta, ¿verdad? De fuerte inversión pública, de un Estado con una autoridad centralizada, con la coordinación de todas las funciones, implícitamente diciendo las cortes van a trabajar con nosotros, y con eso resolver el tema de la inseguridad. El candidato Sonnenholzner, que va según las encuestas, habla de un bloque anti-extorsiones, antivacunas. Vacuna es lo que se le llama en esta parte de Sudamérica a la extorsión del tipo en que te piden una cuota mensual para poder operar, y si no la pagas, las bandas atentan contra tu vida o contra tu negocio, ¿verdad? Y duplicar el presupuesto de inteligencia. El candidato Yacu Pérez, que va tercero, el candidato Villavicencio, hablan el uno de nuevo también la inversión social, y el otro de la mano dura, y de combatir las fuentes de financiamiento del narco. Pero al final, ¿no?, es uno de los temas principales, pero ninguna propuesta hasta el momento logra capturar la atención del público ni generar mucha confianza. Y la preocupación es que el Estado ecuatoriano, independientemente de quién sea el nuevo gobierno, está totalmente corrompido por las mafias. La percepción ahora, incluidos los profesionales del derecho, es que las cortes están cooptadas, los jueces y fiscales están amenazados por el narcotráfico. La información que se sabe por la prensa es que la policía y el ejército están infiltrados por el narcotráfico. Los alcaldes y los concejales son víctimas de atentados al narcotráfico, y el problema entonces es que las instituciones que los políticos quieren dirigir, ya en su servicio público, ya en la burocracia, están secuestrados por el narcotráfico, y resolver eso es muy difícil. Bueno, César, este entonces será el reto que tendrá ahora Ecuador también de cara a estas elecciones. Gracias, César, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación.